Y como ustedes ven, nosotros nos vamos a preparar. Mire el título de esta exposición. Tiene un encabezado para que no se le olvide: Firmes en Cristo. Ese es el título de esta mañana, pero seguimos con la misma dinámica, restaurando relaciones para recuperar la estabilidad. Así que vamos a estar ahí. El domingo pasado, y solamente antes de entrar quiero contextualizar lo que estuvimos hablando para después orar y entrar en el sermón como tal. El domingo pasado hablamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Pablo hablaba de que los hermanos de Corintios eran carnales, pues entre ellos había celos, contiendas y divisiones, y andaban como hombres impíos. Y yo quiero que usted observe y preste atención, porque las divisiones y los pleitos dentro de las iglesias no es simplemente un problema de personalidad. No se trata simplemente de un malentendido, no simplemente es una diferencia de opiniones, es evidencia de carnalidad, de acuerdo a lo que vimos el domingo pasado. Pablo dice que esto no es normal cuando hay estas cosas en la iglesia, sino que esto es sinónimo de una iglesia que está dañada en su salud espiritual. Lo interesante, y es lo que vamos a ver ahora, es que hoy vamos a ir a Filipenses, vamos a ir a otra iglesia, no la misma iglesia de Corintios, vamos a ir a otra iglesia y vamos a ver algo interesante, ya que la iglesia de Filipo no era una iglesia problemática como la iglesia de los Corintios, sino que era una iglesia sana, era una iglesia fiel, una iglesia comprometida, y sin embargo también, adivine qué, habían conflictos, habían tensiones, y parece que los creyentes no estaban en un mismo sentir. Así que hoy vamos a hablar de todo esto, pero ahora por última vez, póngase de pie. Vamos a saludarnos tranquilamente. Salga de su lugar, salúdese y dígale: Dios te bendiga, qué bien te ves, bienvenido a este lugar. Por favor, si usted identifica a alguien nuevo, salúdele. Muy bien, amados, salúdense y regresen a sus lugares. Muy bien, vamos regresando a nuestros lugares, por favor. Vamos a ir a la carta de los Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, por favor. Ahí vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Todos de pie todavía por un momento más, por favor. Y leemos Filipenses 4 del 1 al 3 una vez más. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir ¿en quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? En el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Inclina tu rostro. Amado Dios, en esta hora, Señor, nosotros te damos gracias
por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Yo te suplico, Señor, que tú estés dirigiendo esta exposición de tu palabra de principio a fin, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado en medio de nosotros. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos, y también restaura aquellas relaciones rotas y aquellos que tienen conflictos. Hoy, Señor, sana a la iglesia. Todos los que tienen conflictos en el hogar, también extiende tu mano hacia ellos y sé con nosotros en esta hora. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede tomar su lugar. Me gustaría empezar esta exposición de la palabra del Señor con la siguiente pregunta. Es una pregunta que hicimos el domingo pasado. ¿Puede una iglesia, escuche bien, puede una iglesia mantenerse firme cuando sus miembros no están en paz unos con otros? ¿Puede mantenerse firme un hogar cuando los esposos están en conflictos? Desde luego que no. Y hoy vamos a ver que los conflictos no necesariamente surgen en contextos tóxicos. También pueden surgir en contextos muy sanos, muy saludables. De hecho, la iglesia en Filipos era una iglesia sana, era una iglesia fiel, era una iglesia comprometida con el evangelio y con un vínculo muy especial con el apóstol Pablo. De hecho, en la carta Pablo habla en el capítulo 4, verso 15, dice y afirma que Filipos había sido una de las pocas iglesias que apoyó a Pablo en su obra misionera. Y a esta iglesia, curiosamente, Pablo no tuvo que reprenderlos por abandonar la doctrina como lo había hecho con los Gálatas, ni los reprendió tampoco por tolerar el pecado abierto como hacían los hermanos en Corintios. Sin embargo, esto no significa de que esta iglesia no tuviera situaciones o problemas en la iglesia de Filipo. A lo largo de la carta, y yo lo animo a que usted lea esta carta, son 4 capítulos. A lo largo de esta carta, Pablo deja ver señales muy claras de inestabilidad. Y cuando algo llega a ese caos de esa inestabilidad, usted tiene que empezar a prestar atención a las señales que se empiezan a mostrar cuando algo empieza a deteriorarse, y no tratar de solucionarlo cuando ya está en el problemón. Ahora quiero que usted preste atención. Esta iglesia tenía situaciones externas terribles. Pablo habla en el capítulo 1, versos 28 y 30. Pablo dice que ellos estaban padeciendo oposición por causa del evangelio. Ellos estaban pagando el precio, estaban siendo perseguidos, se habían infiltrado ciertos maestros también falsos y todas estas cosas, ¿no? Pero también había algo terrible, más terrible que cualquier persecución. Eran los problemas internos que estaban dentro de la iglesia. Y es por esta causa que Pablo los exhorta, capítulo 2, verso 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto indica algo importante, que esta iglesia no estaban completamente unidos. Podían estar juntos, pero no estaban totalmente unidos. Además, en esta iglesia sana, iglesia misionera, también parece que se había metido la murmuración. Y Pablo dice en el capítulo 2, verso 14 de la carta: haced todo sin murmuración y contiendas. Yo espero que en medio de nosotros no hayan chismosos, no hayan murmuradores. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano los que no son murmuradores. Los que nunca han murmurado, levanten la mano. Gracias por su honestidad. El Señor los está viendo. Había murmuraciones, pleitos. ¿Quién ha peleado?
Pablo está claro y dice ahí contiendas. Y eso revela que había quejas. Hoy venía escuchando en la mañana un canto muy viejito, de hace como 20 años, de un grupo que se llamaba Contagious. Y ellos tienen un canto que dice: no te quejes, sino que alaba. No te quejes, sino que alaba. Los cristianos parece que no han entendido quién es su Dios, porque los cristianos se viven quejando, viven murmurando, viven criticando. Y qué terrible es levantarse por la mañana con una queja. Esto es algo muy desagradable. Y qué peor aún es irse a dormir con una queja, o dormirse con un gruñón o una gruñona, porque también hay gruñonas. Así que sonríe, que Jesús le ama. ¡Wow! Y Pablo dice: hay quejas, hay tensiones, hay conflictos que están pasando dentro de la iglesia. Y también había amenaza doctrinal. Pablo advierte y dice: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso lo dice en el capítulo 3. Pero la amenaza más seria no venía de afuera, venía de adentro. Venía de un conflicto entre creyentes espiritualmente sanos, maduros. Estos que llevan mucho tiempo en el evangelio, aquellos que parecen la cuarta persona de la Trinidad, tan santos que parecen sospechosos. Y este es el problema más serio que hay en la narrativa de esta carta. Un conflicto que no era doctrinal, un conflicto que ni siquiera era moral, era un conflicto relacional. No se estaban llevando. Qué triste es, ¿no? Cuando este tipo de conflicto no se trata correctamente, no se corrige. Mire, y aquí le voy a advertir algo: de ahora en adelante no me venga a poner queja, vaya y resuelva su conflicto. Hay que resolver nuestros conflictos. Yo solamente tengo 2 hijos y ya uno está adolescente, el otro está chiquito. Si usted tiene problemas, vaya y resuelva su conflicto, y si no lo resuelve, ahí llámeme. Pero es lo que la Biblia dice. Cuando el conflicto llega y no se trata correctamente, este tiene el potencial de crecer, y puede crecer por una pequeñez. No me saludó, no lo vi. ¿Ya la vio cómo viene con ese vestido? ¿Qué te importa? ¿Sí me está siguiendo? Cuando no se trata un conflicto de la manera correcta, este crece, va a crecer y eventualmente va a dividir. Y cuando se trata de la iglesia, va a dividir a la iglesia y obviamente la va a desestabilizar. Cuando eso ocurre, se generan ciertas cosas que Pablo lo menciona en la carta. Algunos caen en ansiedad y algunos empiezan a cuestionar cosas de la iglesia, incluso acerca de Dios. Y el problema aquí no era Pablo, el problema lo tenían los hermanos y especialmente las hermanas. Es lo que dice la carta, lo vamos a ver ahora. Pero bendita Dios que aquí no hay hermanas así. Aquí hay hermanas que Dios ha bendecido, que han crecido, que se llevan bien, que se aman y que son amor y paz. Amén. Señor está viendo
Pablo no habla de una teoría cuando llegamos al capítulo 4 y el texto que leímos. Él está pastoreando una realidad de una iglesia que no solamente tiene problemas externos. Si ya usted tiene problemas externos, ya con eso es suficiente. Si no tiene para pagar su renta, si no tiene cómo ir al médico, si no tiene todas estas cosas, ya eso es demasiado para que todavía se ande peleando con alguien más. ¿No nos cansamos de cargar esas cosas? Pablo viene con un corazón pastoral y Pablo ve esta realidad y dice: el problema no son las cosas de afuera, sino el problema mayor tiene que ver con los conflictos relacionales que amenazan nuestra estabilidad. Y si nosotros somos honestos, esta no fue solo una realidad de la iglesia de Filipos. Esta es una realidad de muchas iglesias hoy en día. Es posible estar en una iglesia sana. Mire, yo creo que estamos en una iglesia doctrinalmente sana. Yo creo que estamos en una iglesia donde se predica sana doctrina. Yo creo eso. Pero, ojo, eso no quiere decir que relacionalmente a lo mejor seamos sanos. ¿Me está siguiendo? Porque al igual que esta iglesia, que era una iglesia sana, habían relaciones tensas. Y sé honesto con usted mismo ahora que usted está sentado aquí. Y piense con quién tiene problemas, con quién tiene tensión ahora mismo. Quizá la persona no está aquí y usted dice: no, yo no tengo problema con nadie de los que están aquí. Pero piense con quién tiene problemas usted ahora. Piense. Así que seamos honestos. Esto no solamente es algo que pasó en la época de Pablo, esto es algo que pasa también aquí. Así que, ¿es posible servir juntos? Sí, es posible servir juntos. ¿Es posible cantar juntos? Sí, es posible cantar juntos. Pero también es posible tener cositas en el corazón aún cuando estamos haciendo esas cosas. Es posible adorar al Señor aquí. Creo que todos venimos con la intención de adorar a Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el único digno de toda alabanza y de toda gloria y de toda adoración. Él es el que está sentado en el trono de la gloria y el que va a venir en cualquier momento por su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero es posible adorar a este Cristo y luego en casa o saliendo de aquí mismo. Es que esto ha pasado. Hemos tenido momentos maravillosos aquí. Yo he visto personas aquí en el altar llorar y después salir y pelearse allá afuera. ¡Wow! Es posible adorar, sí, pero luego en la casa, en el trabajo o entre los amigos seguimos alimentando resentimientos. Si tienes algo en tu corazón, no lo maquilles. Sé honesto con Dios y di: Dios, cámbiame este corazón resentido. No te engañes. Alimentamos resentimientos, malos entendidos, actitudes que no reflejan el carácter de Cristo. Incluso para los teólogos es posible defender la fe correctamente, pero no tratar correctamente a los hermanos. Puede ser un teólogo, alguien que sabe mucho de exégesis, de hermenéutica y todas estas cosas locas que los teólogos aprendemos, pero puede ser que en tu trato haya una deficiencia en el trato hacia los demás. Y esto, mis hermanos, poco a poco empieza a mermar la vida, la salud espiritual, afecta el corazón. Un corazón dañado no adora bien, no adora en libertad, tiene problemas con otro.
Tú no vives en la luna, tú vives en una comunidad, un solo cuerpo que se llama iglesia, y esa iglesia, Cristo pagó un precio por ella para salvarla. No somos agentes separados. Así que cuando esto llega, afecta a la unidad y afecta el testimonio. Qué lindo sería que cada persona que llega a esta congregación nueva sienta el amor, sienta el cariño y diga: wow, esa iglesia yo quiero regresar, porque como alaban a Dios, pero como se siente el amor fraternal entre ellos. Deberíamos de trabajar en eso. Y es en este contexto que surge, a mi juicio, la idea central que va a estar guiando este sermón. Ni siquiera empiezo. Y es que una iglesia pierde su estabilidad cuando hay conflictos no resueltos. Pero hay buenas noticias. Una iglesia también puede ser restaurada y puede ser una iglesia de poder, una iglesia de influencia, cuando es Jesucristo el centro de la iglesia y cuando es Cristo el que gobierna el corazón de cada miembro de la iglesia. Bendito Cristo, porque Él es el único que nos puede llevar a esa unidad, a ese vínculo perfecto. Alabado sea el Señor. De un aplauso al Cristo de la gloria por eso. Ahora bien, lo que vamos a ver en el capítulo 4 es que Pablo nos va a mostrar cómo puede verse esa estabilidad en la práctica. Pablo no viene a definir el tema de la unidad de una manera abstracta, sino que la desarrolla paso a paso en medio de una situación real. Primero vamos a ver, no, regresa por favor, estamos todavía en el 1. Primero veremos el llamado a permanecer firmes en el Señor. Luego veremos cómo esa firmeza se pone a prueba en un conflicto real dentro de la iglesia. Y después, si el tiempo nos permite, veremos la actitud que debe gobernar al creyente en medio de todo conflicto. Con esto en mente, entonces, observe lo que dice Filipenses 4:1. El texto dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. ¿En quién? En el Señor. Lo primero que debe de captar nuestra atención, y por eso es importante a mi juicio el método literal gramatical histórico, es el mejor método para entender las Escrituras. Cualquier otro método, a mi juicio, se aleja de hacer una interpretación sana de las Escrituras. Pablo empieza diciendo: así que. Con esta expresión no está iniciando un tema nuevo, más bien lo está concluyendo, y concluye todo lo que él ha venido desarrollando desde el capítulo 1, y ahora lo viene a llevar a una exhortación concreta. Si usted ve el contexto inmediato en el capítulo 3, vemos claramente que hay una conexión con lo que él habla en el capítulo 4. En el verso 13, 14, no está en pantalla, pero Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, pues prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego, en el capítulo 3, en el verso 20 y 21, afirma: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Yo quiero que usted observe que Pablo está dentro de la carta dirigiendo la mirada de los creyentes hacia Cristo.
Por eso es que cada iglesia, cada predicación no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cristo debe ser predicado en tiempo y fuera de tiempo. Es a Él a quien anunciamos y es a través de Él que vienen todos los cambios que podamos experimentar. Ahora, Pablo tiene su mirada puesta en Cristo, quiere dirigir a los creyentes hacia la meta para que ellos entiendan cuál es la identidad que ellos tienen. Es una identidad celestial. Si usted no lo sabe, algunos están afanados con la ciudadanía estadounidense. Dios permita que se la concedan, pero deberíamos de afanarnos más por esa ciudadanía celestial. Ese sí no es un gobierno corrupto, ese es un gobierno justo, verdadero y poderoso. Ahora, observe, Pablo los dirige y a la luz de esa identidad, de esa identidad celestial, de poner la mirada en Cristo, a la luz de esto Pablo dice: estén firmes, estén firmes. No es una sugerencia, es una orden. Estad firmes. Tiene un carácter imperativo y tiene una connotación incluso militar. Es como cuando el alto mando da una orden y usted tiene que pararse y decir: sí, señor. Es lo que Pablo está haciendo. Es esa idea de ese soldado que mantiene su posición, está listo en medio del ataque. Es aquel soldado que no retrocede, no se mueve, ni mucho menos abandona el lugar que debe de defender. Pablo dice: estad firmes. Hay cristianos que cuando llegan a la prueba lo primero que hacen es culpar a Dios, alejarse de la iglesia, pelearse con los hermanos. Y Pablo dice: estén firmes, no retrocedan. Nosotros somos un pueblo que estamos siempre en medio de luchas. Ser cristiano no es nada fácil. Es más, yo digo esta expresión, quizás alguien aquí discrepe conmigo, pero yo sí creo que lo más difícil de ser cristiano es ser cristiano. Y Pablo dice: no retrocedan. No somos un pueblo que huye. No nos rajamos, como dicen los mexicanos. Y no nos rajamos porque a pesar de la crisis tan terrible y las necesidades que podamos tener en ese momento de angustia, no nos rajamos porque nuestra mirada no está puesta en la circunstancia, está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que usted está en una batalla si no se ha dado cuenta. Y no somos llamados a huir, sino a permanecer. De hecho, Pablo exhorta en otra carta a los Efesios, les dice en el capítulo 6, 13, 14: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, toda, póngasela, para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice Pablo. Mis hermanos, parece que Pablo no está diciendo que huyamos cuando estén malas cosas. Él está diciendo: cuando se ponga mal todo, pónganse firmes, peleen. Y la pregunta es: ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia para que Pablo tuviera que decir: permanezcan firmes? Pues bien, vamos a ver que habían conflictos internos y habían ciertas actitudes que estaban amenazando la unidad de la iglesia. Y muchas veces estos conflictos internos resultan mucho más peligrosos. ¿Y por qué, pastor? Porque no siempre son visibles de forma inmediata.
No obstante, aunque no son visibles, los conflictos internos tienen el poder de desestabilizar a toda una congregación. No es solo el conflicto entre él y yo. El conflicto entre él y yo repercute en toda la iglesia, aunque no todos se den cuenta que hay un conflicto. Si entre los jóvenes hay conflicto, repercute en la vida de la iglesia. Si entre los maestros hay conflicto, repercute en la vida de la iglesia. Y si el pastor tiene conflicto con alguno de ustedes, repercute en la vida de la iglesia. Esto daña a la iglesia. Observe que antes de emitir el mandato, en el mismo texto del verso 1, Pablo hace algo profundamente pastoral. Es que Pablo era un exhortador, a veces bastante amoroso. Y les dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, amados. El lenguaje de Pablo no es decorativo, no es para quedar bien. Ay, te amo en el amor de Cristo y por atrás ando hablando de ti. No, Pablo lo dice con el corazón, lo hace intencionalmente. Está a punto de darles una exhortación fuerte, pero Pablo no lo hace desde el juicio, no saca la espada para arrancarle la cabeza. Pablo lo enmarca desde otra trinchera, lo enmarca desde el amor. Pablo aquí no está tratando de adular a nadie ni de manipular a nadie, sino que es una expresión genuina de su corazón pastoral. Pablo en el capítulo 1, en el verso 7 y 8 dice: por cuanto os tengo en el corazón, los tengo en el corazón, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. No solo al que me cae bien, los amo a todos. Hermano mío, te guste o no, te toca amar a todos. Te toca amar a todos. No a unos cuantos. No al que es salvadoreño. No al que solo come pupusa o yuca con puerco como los cubanos. Sí, en todas las fiestas cubanas hay puerco con gris y yuca. Bendito Cuba. Y salvadoreños, pupusas. Ahí ya están, hay mucho más. Dice. Observe que Pablo no habla como un observador distante. Habla como un pastor que ama, que anhela, que se preocupa profundamente por la estabilidad espiritual de la iglesia, y añade otras expresiones profundas: gozo y corona mía. No son expresiones superficiales. Refleja cómo Pablo los veía a ellos. Ellos eran su gozo presente y también su recompensa futura. No eran simplemente parte de su ministerio, eran la evidencia. Esa iglesia era la evidencia de que hay un Dios obrando, un Dios todopoderoso que está salvando vidas, rescatando vidas, trayendo a pecadores al arrepentimiento. Eran el fruto de su labor, aquello que él un día presentaría delante del Señor. Y después de esta expresión es que entonces le dice: estén firmes. Y no dice estad firmes simplemente. Observe que dice estar firmes ¿en quién? En el Señor. Porque la firmeza de todo creyente y de la que habla Pablo no depende del esfuerzo humano, ni de la fortaleza emocional, ni de la experiencia acumulada. Es una firmeza que tiene una sola fuente, y ese es Cristo Jesús. La firmeza tuya y mía está en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es en Cristo donde el creyente encuentra la capacidad de permanecer. Es en Cristo que el creyente puede resistir.
Es en Cristo que el creyente puede responder correctamente en medio de la presión. Jesús mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto incluye la vida relacional, incluye el perdón, la reconciliación, la restauración. Sin Cristo esas cosas no son posibles, no son genuinas. Usted puede aceptar al Señor y puede quebrantarse aquí, pero si eso que usted hizo aquí no lo refleja en su casa y va y pelea y gruñea y todas esas cosas, usted no ha aceptado a Cristo todavía. Revísese. Revísese. La firmeza cristiana no es solamente conocimiento doctrinal. Los niños se saben. Hay muchos niños que saben más de Biblia que muchos adultos. También la vida cristiana es de relación. Y no se demuestra únicamente con lo que creemos, sino cómo vivimos. Y especialmente en el trato con los demás. Y quiero que usted entienda esto, porque cuando Cristo no gobierna el corazón, lo que surge es el orgullo. Oh, que me venga a pedir perdón ella a mí o él a mí. Surge la contienda, la distancia. Y hermano, yo no sé usted, pero en mi caso personal se siente mayor gozo cuando yo pido perdón que cuando me piden a mí. Aunque yo no haya sido el culpable y yo pido perdón, ¡wow! ¡Qué liberación más maravillosa que cuando viene alguien y me lo pide a mí! Pero hay gente que yo no sé qué se creen, que quieren que todo el mundo venga y le pida perdón. ¿Por qué te van a pedir perdón? Que tienes que ir a pedir perdón eres tú. Si tú fuiste el que ofendiste, el que hablaste mal, el que insultaste, ve y pide perdón. Cuando Cristo gobierna, se produce humildad, disposición para perdonar y deseo de restaurar cualquier relación rota. Y este versículo 1 no es solamente una exhortación, es un diagnóstico y al mismo tiempo es una solución. La pregunta que yo tengo para ustedes es esta: ¿realmente estamos firmes en el Señor? ¿O nuestras relaciones con los demás están revelando lo contrario? Porque la firmeza no se declara: hey, yo soy cristiano, voy a Talwood, soy bautista, tengo 20 años en el evangelio, bla, 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 bla. La firmeza no se declara, se demuestra, y se demuestra de una manera muy concreta en la forma en que usted y yo tratamos a los demás y en la manera en que usted y yo nos tratamos mutuamente. Hay gente que dice amar a Dios, pero sigue maltratando a los demás, y no con palabras, sino que con cositas que tiene aquí en este corazón. Y es precisamente en este terreno donde ahora Pablo pasa de todo este principio general a una situación específica, donde esta firmeza es puesta a prueba en la vida real. Y el segundo punto que yo quiero que observe es que Pablo trabaja la restauración de la unidad en Cristo. Versos 2 y 3, por favor. Y ya casi terminamos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ya Pablo va directo y sin rodeos, va de manera directa. Ya aquí hay un conflicto que está afectando a la iglesia. Ya a Pablo no le queda otra que mencionar nombres. Y menciona 2 hermanitas. Ay, hermanitas, deberíamos de hacer una encuesta: ¿quién tiene más problemas en una iglesia? Si las mujeres con mujeres o los varones con los varones. ¿Quién tendrá más prejuicio? ¿Quién tendrá más? Pablo menciona 2 hermanitas
Evodia y Asíntique. Una era de Cuba y la otra era mexicana. Y Pablo menciona a estas hermanitas para resolver un conflicto real dentro de la iglesia. Un conflicto visible, conocido, que ya estaba afectando la unidad de la congregación. Pero yo quiero que observe algo lindo de Pablo. Pablo no toma partido. Y hay gente cuando viene conmigo que, dame la razón. No toma partido. No expone detalles. No señala quién es culpable. Ya esto está fracturado. ¿Quién empezó? ¿Para qué buscar quién empezó si ya se están jalando los pelos? Y esto es importante porque para Pablo el punto principal no era determinar quién tenía la razón. Ya eso es irrelevante, sino cómo restauramos ahora esta relación rota. Y en la forma en que lo hacen bien significativa, él dice, ruego. Observe que no se impone, no es un mandato autoritario en un tono frío, es una apelación pastoral. Pablo viene a suplicar con urgencia, pero también lo hace una vez más desde el amor. Él entiende que aquí hay algo que está en juego. No es un simple desacuerdo, sino la estabilidad espiritual de la iglesia. Y si usted tiene un conflicto en su casa, por favor no se vaya a dormir enojado. Hay hombres y mujeres que se pelean antes de ir a dormir y ahí están jalándose las sábanas y se duermen así y se despiertan así. Qué triste, ¿no? Y ahí están los hijos viendo. Qué terrible. No es un simple desacuerdo. Está en juego algo mucho más profundo: la estabilidad espiritual de la iglesia. Ahora, y usted me preguntará seguramente, pastor, ¿y cuál era el problema de Evodia y Asíntique? No sea chismoso, hermano. Yo no lo sé, Pablo tampoco lo dice. Pablo no es chismoso. O usted ve que Pablo dice cuál es el problema. Vaya usted a saber si el problema es que Asíntique entró por el lugar de reunión y entró alardeando y a Evodia ya le cayó mal, o a lo mejor no se saludaron, o a lo mejor cuando fueron a preparar la comida del convivio que tenían los filipenses después del culto, o a lo mejor fue porque no le gustó la alabanza, o a lo mejor una estaba defendiendo a Pablo porque la otra estaba hablando detrás de Pablo. Yo no sé. Yo no sé. Lo único que sé es que él no da detalles. No le interesa entrar en el chismorreo. Lo único que dice es que sean de un mismo sentir en el Señor. No importa, sean de un mismo sentir en el Señor. No hay más opción. Hay que ser de un mismo sentir. Para Pablo esto era importante. En el capítulo 2, verso 2 dicen: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y pone el ejemplo por excelencia a nuestro Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. En Filipenses 2:5 él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo ve que el conflicto entre estas dos hermanitas no es un evento sin importancia. Es la falta de una alineación del corazón con Cristo. Pablo no está exigiendo uniformidad, sino que está llamando a la unidad en Cristo. Y por eso añade: en el Señor. Y esto es clave, porque no se basa en las preferencias personales, en los estilos, sino en Cristo.
de un mismo sentir. Y esto implica adoptar la misma disposición interna, la misma actitud que proviene de una vida sometida a Cristo. Implica humildad, disposición a ceder, a escuchar, a restaurar. Cuando hay un conflicto, lo que menos hacemos es escuchar. Queremos hablar y hablar y hablar. Nos enojamos primero, hablamos después y por último escuchamos. Y lo que Santiago dice, no. Primero cállense, no hablen y no se enojen. Pero nosotros lo hacemos al revés. Nos enojamos. Y cuando nos enojamos tenemos que hablar, porque hay que sacar todo eso que está aquí. Y por último escuchamos, Cuando esto ocurre es porque hay algo más profundo en el corazón. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Vienen de sus propias pasiones. Esto no son simplemente diferencias de ideas, no es una lucha de deseos, es el yo queriendo imponerse, y esto es lo que Pablo está confrontando. Asimismo, dice el verso 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta. Siempre es bueno tener un intermediario. El conflicto no es un asunto privado cuando ya está afectando a toda la iglesia. Por eso Pablo involucra a un compañero fiel. Hay gente que quiere saber los problemas, pero solo para destruir y chismear y para agarrar bandos. Pero Pablo dice, no. Mire, hay cosas que yo me voy a llevar a la tumba de cosas que yo he escuchado. Pero no todos tienen esa misma capacidad. Yo tengo una frase, digo, esto es código pastoral, yo me tengo que morir con esto. Pero Pablo busca a alguien, un compañero fiel, alguien maduro. Siempre en las iglesias hay personas espirituales, maduros. No necesariamente el que sabe mucha Biblia es muy maduro. A veces están ya casi tan maduros que ya están, usted sabe. Pero sí hay personas que pueden ayudar, personas confiables, que pueden ayudar en el proceso de restauración. No todos son llamados a esta labor, hay algunos que más bien la empeoran. Y el texto nos muestra que la reconciliación no siempre ocurre de manera espontánea. No siempre cuando usted anda en conflicto con otro, usted va y busca, no, a veces tiene que venir alguien y decirle, vengan hermanitas, a ver, pónganse de acuerdo. A veces necesitamos ese tipo de cosas. Y observe algo que para mí, algo más tremendo. Pablo describe a estas mujeres y dice Pablo, ellas combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran mujeres cristianas. No eran mujeres problemáticas, eran mujeres colaboradoras del evangelio, personas que habían servido, personas comprometidas, personas valiosas dentro de la iglesia. Y esto es crucial porque a veces creemos que el conflicto solo ocurre entre personas débiles e inmaduras. No, a veces los peores conflictos son con personas maduras. Y Pablo nos muestra esto, que puede ocurrir con creyentes fieles. Trabajaron con él, eran comprometidas, quizás eran líderes. Y esto lo hace aún más peligroso, porque cuando dos personas influyentes en una iglesia están en conflicto, el impacto se multiplica. Se crean bandos, se generan tensiones, la iglesia comienza a dividirse. Por eso Pablo interviene y no solo las menciona a ellas, también dice, estas trabajaron con Clemente y también con todos los demás colaboradores míos. Y esto refuerza la idea que la iglesia es un organismo vivo, no es un conjunto de individuos aislados, es un cuerpo, y lo que afecta a una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo.
Pablo dice esto, y póngase de pie que con esto termino. Pablo añade una afirmación poderosa y dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran salvas con seguridad eterna. Pablo les recuerda quiénes son. No son simples personas en conflicto, son creyentes, son mujeres redimidas. Sus nombres ya están asegurados en el libro de la vida. Por eso el problema no se puede tratar de manera superficial, porque la identidad de estas mujeres es profunda. Ellas pertenecen a Cristo, y si usted pertenece a Cristo, ojo con esto: si usted pertenece a Cristo, sus relaciones deben de reflejar esa realidad. La Biblia dice que Cristo vino a reconciliarnos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que el caso de Bodia y de Cinti, que no es un caso aislado, es un espejo. Nos muestra lo que podría suceder aquí en Tallowood en español. Pudiera ocurrir en cualquier ministerio de aquí en Tallowood en español. Personas que sirven o viven juntas pero no están en paz. Personas que colaboran pero no están en armonía. Personas que comparten la fe pero no comparten el mismo sentir. Cuando eso está ocurriendo dentro de la iglesia se estanca, se desestabiliza. Pablo no ignora este problema, no lo minimiza, no lo pospone, lo confronta y lo hace llevándolas de vuelta a Cristo, porque es Cristo la solución de resolver cualquier desacuerdo. Es Él cuando nos sometemos con el corazón, estar firmes en el Señor. Dios está hablando de nuestras relaciones. ¿Dónde no estás teniendo paz ahora mismo? Te pregunto. ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿O con alguien aquí? No puedes seguir normalizando tus relaciones rotas. Tal vez Dios te está diciendo en esta mañana: ve y habla. Tal vez Dios te está diciendo: ve y pide perdón. Tal vez Dios te está diciendo: no es mañana, es hoy. Pero tal vez el problema no es tu relación con otros. Quizás tu mayor problema, y que este es peor, es tu relación con Dios. Porque no puede haber paz en el corazón de ningún hombre que tiene problema con Dios. Y si es así, hoy necesitas arrepentirte, rendirte a Cristo, porque solamente Él es el único que te puede dar un corazón nuevo. Por favor, no ignores tus relaciones rotas. Quizás la persona ni siquiera se encuentra aquí, quizás está en tu país de origen. Tal vez es tu propia mamá o tu propio papá. Tal vez es tu hijo o tu hija. Yo no sé quién es. Tal vez es un amigo, o tal vez es alguien que está aquí, o tal vez es alguien en tu trabajo. No lo pospongas más, no lo justifiques, no lo ignores. Busca restaurar, busca pedir perdón. Da tú el primer paso, sé tú el humilde. Volvámonos al Señor, escudriñemos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a los cielos y rindámonos. Él sabe tu corazón, Él sabe la carga que estás llevando. Y no sé con quién estás teniendo problemas, pero quiero pedirte que hagas dos cosas. Si tú reconoces que hay alguien ahí
si es que está aquí o no está aquí, donde está. Yo quiero que hoy tú vengas y le pidas primero perdón a Dios, y que desde aquí tú perdones a esa persona. El perdón no es un acto de que si lo siento o no lo siento. Es una decisión. Hay cosas que estás cargando en tu corazón y necesitas soltar eso. Necesitas ser libre. Así que tenemos Santa Cena, el tiempo ha pasado, pero yo no quiero dejar pasar esto. Ven aquí, ahora, si Dios ha hablado a tu corazón y si hay cosas que tú tienes que soltar. Ven aquí, no voy a insistir mucho. El domingo pasado lo hicimos. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más quiere venir? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere venir? Hay que soltar esto. Hay personas que te dañaron, no sé quién habrá sido, pero hay que soltar esto con Dios. ¿Hay alguien más que quiere venir? Sé humilde, no te quedes ahí.